La actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Aquí estamos, amigos, en Hablando con los Expertos, y hoy tengo un invitado de lujo. Tengo al doctor Pablo Mateo, quien es médico urólogo de la Plaza de la Salud y del Centro Médico Real. Vamos a hablar hoy de las infecciones urinarias y los avances que hay para tratar esa afección que ataca a todo el mundo. Doctor, bienvenido. Gracias por invitarnos a su programa tan visto. Vamos a hablar de un tema hoy muy interesante porque es, después de las infecciones de vías respiratorias, la más frecuente de consulta, principalmente en el área de urología, que son las infecciones de vías urinarias. Sí. Doctor, ¿qué son las vías urinarias? Las vías urinarias son las encargadas. Primero, es bueno recalcar que las vías urinarias son iguales, tanto en el hombre como en la mujer. Okay. Y hago esto porque muchas veces las mujeres creen que el urólogo es específicamente del hombre. Y no es así. Y no es así, o sea, tanto el hombre como la mujer tienen dos riñones, dos uréteres, que son los conductos que conducen la orina del riñón a la vejiga. Está la vejiga y está la uretra, que es el conducto excretor de orina. Okay. Entonces las vías urinarias son las encargadas de producir y excretar o expulsar la orina, que es un producto de desecho. Y esto lógicamente pues se logra a través de la filtración de la sangre del riñón, y aquí se forma la orina, que es el producto de desecho, y se expulsa por las vías urinarias. Entonces, cuando hablamos de infección de las vías urinarias, ¿consiste en qué afección? Bueno, la infección de vías urinarias no es más que la presencia de bacterias en vías urinarias, puede ser en el riñón, en uréter, en vejiga, en uretra. Y nos vamos a limitar, digo limitar porque el tema se lo vamos a dedicar a las mujeres en el día de hoy. A la infección de vías urinarias en la mujer, que es mucho más frecuente por varias razones, y una de ellas es la anatomía. O sea, por ejemplo, la uretra, que es el conducto que expulsa la orina desde la vejiga al exterior, es mucho más corta en la mujer que en el hombre. Okay. Y esto es una causa básica e importante de que se produzcan más frecuentemente las infecciones de vías urinarias en la mujer que en el hombre. Okay. Esto también ayuda, por ejemplo, ya cuando la mujer llega a la edad donde hay un cambio en la producción hormonal, lo que llamamos menopausia, pues esto ayuda a que el tejido sea mucho más sensible también a las infecciones de vías urinarias. Existen muchos mitos, doctor. De niña siempre escuchaba que las abuelas y las tías decían que no nos podíamos sentar en sillas que estuvieran calientes, puestas al sol o demás, porque eso podía darnos infección en las vías urinarias. ¿Es cierto esto, doctor? Realmente no hay un dato científico que nos diga esto. Y esto también ocurre con los hombres, que muchas veces llegan a la consulta y nos refieren, bueno, yo me senté en un sitio que estaba muy caliente y esto me produjo una infección. Al contrario, nosotros usamos este medio muchas veces como antiinflamatorio. Okay. Pero no está demostrado que algo caliente produzca un proceso infeccioso. Realmente no hay una relación. Y cuando hay una infección presente en las vías urinarias, ¿cuáles son los signos y síntomas que pueden alertarnos? Sí, muchas veces hay infecciones de vías urinarias que pasan desapercibidas. O sea, desapercibida quiere decir que la persona no siente ningún tipo de molestia. Pero la mayoría de las veces la mujer o el hombre o el niño se queja de que tiene molestia para orinar, de que le arde para orinar, de que orina con mucha frecuencia, de que va al baño y lo que orina es una gotita. Todos estos son síntomas que generalmente acompañan a una infección de vía urinaria importante. Ya, por ejemplo, también puede haber fiebre, mareos, hasta el punto donde muchas veces el paciente o la paciente debe ser ingresado para ser tratado. Sí, es decir, que un cuadro de infección urinaria se puede confundir con otro cuadro clínico. De hecho, sí, claro, porque la mayoría de las infecciones tienen un cuadro similar. Okay. Aquí en vías urinarias es mucho más específico porque las vías urinarias tienen una función, como dije anteriormente, que es la de excretar la orina. Y entonces se altera la forma como se hace. Ya el paciente no va a orinar de manera normal, sino que se altera esta parte, tanto en la frecuencia, en la forma, el dolor, la molestia, el ardor, todo esto entonces lleva al paciente a investigar qué está pasando con esto. El popularmente llamado mal de orina está dentro de este paquete de infecciones. ¿Es correcto, doctor, tratarlo con remedios caseros y punto? Realmente siempre hay que investigar, porque cuando hay un cuadro de molestia o de infección de vías urinarias, puede ser una simple infección de vías urinarias, pero podemos tener algo más serio, podemos tener un tumor de vías urinarias.
que sería lo más serio en este caso, que puede ser de riñón, puede ser de uréter, de vejiga, de uretra. Entonces, no es bueno la automedicación. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos medicamentos que realmente no son los apropiados para esto. Algo común, por ejemplo, un paciente con síntomas de vías de molestia al orinar y va y compra un antibiótico y probablemente lo que necesita es aumentar el consumo de agua, o lo que necesita simplemente es un medicamento que mejore esa molestia. Entonces se está automedicando, sobremedicando y usando un medicamento que absolutamente no le va a hacer nada. Los pacientes nos refieren con mucha frecuencia, yo me tomé una ampicilina, por decir un nombre, y me mejoré. Pero esto es un efecto placebo, un efecto psicológico que produce este medicamento, pero efectivamente no hace ningún tipo de efecto positivo en un proceso infeccioso. Cuando una persona es afectada por una infección de las vías urinarias, ¿se crean anticuerpos en el cuerpo para no repetirla o puede ser víctima nuevamente de otra infección? No. En estos casos casi eso no ocurre. Realmente las infecciones hay factores que intervienen en lo que es la frecuencia de las infecciones de vías urinarias. Cuando una persona hace más de 2 o 3 eventos de infecciones de vías urinarias al año, hay que investigar. Y es importante mencionar los factores por los cuales se producen infecciones recurrentes. Primero, una falta adecuada de consumo de líquido. Esto es una causa de la más frecuente y principalmente en las mujeres, porque las mujeres es un ser especial en el sentido de que son muy responsables. Las mujeres que trabajan son las que más frecuente van a la consulta por procesos infecciosos. Toman poca agua, es lo primero. Lo segundo, no van al baño, porque entienden que van a perder tiempo cuando van al baño. Y aparte de eso, por la higiene y por el cuidado de no sentarme en cualquier inodoro, Exacto. A veces nosotros también sufrimos de ese síndrome. Estos son 2 factores importantes a tomar en cuenta. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que la veo 2 veces al año o 3 veces. Les recomiendo lo mismo, pero vuelven y lo hacen. Entonces, somos reincidentes, qué cosa. Muchas veces uno lo que quiere es resolver el problema del paciente y que no vuelva por un proceso infeccioso, que es algo simple. Pero esto puede llegar a convertirse en un problema más serio todavía aún, que es lo que llamamos la cistitis intersticial. La cistitis intersticial es una inflamación de la vejiga que no tiene cura. Y no tiene cura porque en estos casos se produce lo que es una laceración de la mucosa vesical, donde se incrusta la orina, y no hay forma de tratar esta patología. El tratamiento es paliativo, quiere decir que los medicamentos que se usan son para mejorar la molestia, pero es una paciente que no va a tener descanso por el resto de la vida. Y una de las causas, aunque hay causas desconocidas, es esta frecuencia de infecciones de vías urinarias cuando la persona no cambia los hábitos o no educa su sistema urinario. Y cuando me refiero a no educa es aumentar el consumo de agua, tener un consumo adecuado de agua en 24 horas, ir al baño independientemente, no esperar el último momento. No ir corriendo. No ir corriendo, porque ¿qué pasa cuando el paciente va corriendo al baño? Que generalmente en la vejiga hay unos receptores que mandan un mensaje al cerebro y es lo que le dan el deseo de orinar a uno. Cuando esto ocurre con frecuencia, ya los receptores se van cansando y entonces la vejiga se va rindiendo a esta falta de obediencia de uno a desocupar la vejiga. Y esto es una de las causas de infecciones de vías urinarias que se hacen resistentes al tratamiento la mayoría de las veces. Y en el caso de las mujeres, aparte del poco consumo de líquido durante el día, el retrasar la voluntad de ir al baño, ¿influye la vestimenta que usamos y el tipo de ropa interior, el material que utilizamos? Definitivamente que sí. O sea, es uno de los aspectos que también tomamos en cuenta que la ropa interior sea generalmente de algodón. ¿Por qué? Por la porosidad que tiene. Cuando se usan ropas de seda, por ejemplo, una ropa interior de seda, es una tela donde se desplazan fácilmente las bacterias y la desplazan del área anal y del área vaginal hacia la uretra. La causa principal de infección de vías urinarias es el microorganismo llamado E. coli o Escherichia coli. Este microorganismo es normal en vía digestiva, en la región anal, pero es anormal en vías urinarias. Entonces, ¿qué pasa cuando se usa ropa que no es de algodón generalmente? Estas bacterias van fácilmente al área uretral, a la uretra, y ahí se produce el proceso de la infección de vías urinarias. Y esto se hace recurrente porque si no se cambian esos hábitos, iniciando por el consumo de agua, por ir al baño cada vez que haya deseo y cambiar la ropa interior, pues estos son factores
que intervienen para que la infección sea recurrente. Doctor, vamos a continuar hablando de este interesantísimo tema, infección de las vías urinarias, luego de un corte comercial. No se mueva de ahí, ya retornamos. Nelares, nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. Agradecemos a Ocean Sprite por mandarnos este obsequio de su jugo de cranberry, que es vital para prevenir las enfermedades de las vías urinarias. Consúmalo, sustituya 2 de sus vasos de agua al día por un vaso de jugo Ocean Sprite. La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Estamos de regreso en Hablando con los Expertos y hablamos con Pablo Mateo, quien es médico urólogo de la Plaza de la Salud y del Centro Médico Real, y hablamos de infecciones de las vías urinarias en la mujer. Doctor, antes del corte hablábamos de la ropa interior, que sea de algodón, no sintética, y además algo que me preocupa, ya cambio de hábito por las ocupaciones diarias, y se utilizan muchos estos protectores diarios. ¿Qué tan nocivo pueden resultar para las vías urinarias el uso de protectores en la ropa interior? Bueno, en muchos casos se usan con indicaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una incontinencia no corregida, sí, pues lógicamente que la mujer debe usar esto, pero no es recomendable, porque lo que mencionábamos anteriormente, por ejemplo, esto es donde se acumulan bacterias, donde se supone que hay un movimiento, y lo que hablaba del desplazamiento de la bacteria del área anal a la uretra. Okay. Entonces también la temperatura o la oxigenación del área, esto también disminuye esta parte. Esto tiene un momento en el mes donde debe ser usado por las razones que todos conocen, pero las mujeres que lo usan de manera constante no es conveniente. Okay. Y está demostrado que esas mujeres tienen más infecciones de vías urinarias que las mujeres que no lo usan. Y en el caso de la incontinencia urinaria, me imagino que debe haber unos hábitos de higiene de cambio cada ciertas horas para evitar que haya una afección. Y lo ideal es buscar ayuda, porque hay trastornos, aunque no es el tema de incontinencia urinaria, que pueden ser corregidos la mayoría. Okay. Hay otros que ya las pacientes saben que no puede ser corregido porque hay alguna situación de base neurológica. Entonces ya en estos casos pues es obligatorio, es mandatorio usar este tipo de dispositivo. Okay. Pero en los casos donde puede ser corregida, lo ideal es corregirlo, porque esto altera la calidad de vida no solamente de la mujer, sino de su entorno. Sí. Porque, por ejemplo, cuando una mujer tiene una incontinencia, que si se ríe en una actividad o si tose o se hace un esfuerzo para ponerse de pie, tiene una salida involuntaria de la orina. Esto es un asunto que trastorna la calidad y trastorna la autoestima de la mujer. Entonces lo ideal es buscar ayuda y ver cuál es la causa que está produciendo esta situación. Cuando la paciente llega a consulta, doctor, con los síntomas que mencionamos anteriormente, ¿cuáles son los medios diagnósticos para detectar la enfermedad? Es muy simple. O sea, yo pienso que una de las patologías, de las infecciones más fáciles de diagnosticar es la infección de vías urinarias. Porque primero empezamos con la historia clínica, donde nos dan los datos de las molestias que hay en la mujer, como mencioné anteriormente, el ardor, la orina, la frecuencia. Luego viene lo que es un examen de orina que se hace en minutos, donde nos da la presencia de bacterias, la presencia de leucocitos, la presencia de citrato, la presencia de sangre, ese tipo de cosas. Luego viene un cultivo y cuando es necesario, entonces vienen los medios diagnósticos, donde tenemos lo que es la sonografía pélvica, donde vemos la vejiga. Y por último, ya un estudio mucho más específico que es la cistoscopía. Es un estudio para ver la vejiga en su interior bajo visión directa, donde podemos ver cualquier tipo de lesión que esté afectando la vejiga y que no podamos diagnosticar con los estudios antes mencionados. ¿Y cuando hablamos de cultivos de orina, se emplean en esta afección? Sí, los cultivos de orina lo que nos dan es específicamente
la bacteria que está produciendo la infección y qué antibiótico debemos usar. Y cuando mencioné anteriormente la automedicación, que no es recomendable porque muchas veces usamos medicamentos o antibióticos donde los microorganismos son resistentes. Entonces estamos gastando dinero, exacto. Están gastando dinero, están usando medicamentos que no hacen ningún tipo de efecto. Y por eso la recomendación de no automedicarse. Y cuando ya logramos un diagnóstico específico de cuál es la bacteria que está presente, ¿cuáles tratamientos se utilizan? Bueno, entonces, lo primero es ver cuál es el estilo de vida que lleva esta paciente. Por ejemplo, si tiene un consumo adecuado de líquido, si va al baño cuando tiene la necesidad de ir al baño, qué tipo de ropa interior está usando, cómo se asea esta paciente, que es un problema también que tenemos serio, es un problema de educación, donde se están haciendo varios trabajos en los colegios porque muchas veces, y aunque no se crea, la mujer no sabe cómo asearse. Cuando hay un aseo de detrás hacia adelante, es un factor primordial para infecciones de vías urinarias y muchas mujeres lo hacen porque no lo saben. O sea, y esa es parte de nuestro trabajo, orientar a la ciudadanía de que esto no debe hacerse porque entonces arrastramos las bacterias de la región anal hacia la uretra. Es decir, que entonces, algo educacional más exactamente, que todo. Pero es también tiempo que hay que dedicarle al paciente en la consulta para explicarle qué no debe hacer y qué debe hacerse. Luego que tenemos todos estos factores ya orientados a la paciente y repetírselo y muchas veces escribírselo para que lo haga, entonces ya procedemos a medicar a esta paciente con antibióticos y con analgésicos si es necesario. Cuando estas infecciones son reincidentes y que vuelven de nuevo, ya tenemos que investigar, por ejemplo, cuando hay sangrado, si es simplemente una infección o hay otro factor que está produciendo esta infección, como hablaba anteriormente, como puede ser, por ejemplo, una piedra en vías urinarias, como puede ser un tumor, como puede ser una malformación congénita. O sea, hay muchos factores que pueden producir este tipo de infección de vías urinarias. Cuando aparecen cálculos en las vías urinarias, ¿influye nuestra alimentación, doctor, en ese proceso? Sí hay relación con la alimentación. Hay muchos factores que intervienen con la formación de cálculos y también tenemos que investigarlo de lo que son el ácido úrico, el oxalato de calcio, que es el más frecuente. Y cuando hacemos la cristalografía, que es un estudio que se hace para ver cuál es la sustancia que está formando la piel, entonces ahí sí tenemos que recomendar al paciente qué tipo de alimento no debe usar, que es importante porque he recibido muchos pacientes, por ejemplo, que el médico le dice no puede consumir tal y tal cual cosa, pero no se ha hecho un estudio del cálculo, entonces no sabemos qué medicamento o qué alimentos le convienen a ese paciente. Entonces, antes de recomendar al paciente que no use un tipo de alimento, tenemos que saber la formación de ese cálculo primero. Y cuando hay presencia de cálculo, doctor, ¿se utiliza algún medicamento para diluirlo o hay técnicas que no sean invasivas para contrarrestarlos? Va a depender del tamaño del cálculo y de la composición. O sea, hay alimentos, hay medicamentos, hay estilo de vida que se usan para tratar de que ese cálculo no se forme. O sea, hay un trastorno de formación de calcio a nivel de la paratiroide, por ejemplo. Entonces tenemos que investigar muy profundamente a este paciente para saber primero cuál es la causa que le está produciendo esto y qué debemos hacer con ese paciente para evitar que esto siga formándose de piedra en este paciente. Para que una mujer cuide de su salud, doctor, recomendaciones que hay que tener ahí como el ABC de nuestra vida para no caer en una infección de las vías urinarias. Es muy fácil. Hay hábitos, y lo hemos mencionado ya en dos ocasiones en el transcurso de la entrevista. Es un consumo adecuado de agua. ¿Cuántos vasos al día es lo idóneo? Depende, porque una persona, por ejemplo, que haga actividad física, que haga ejercicio, necesita mucho más líquido que una persona que se mantenga inactivo, sentado en una oficina bajo aire acondicionado o que camine. Pero entre 8, 10, 12, 15 vasos de agua al día, por lo menos. Que debe ir al baño a orinar independientemente, no esperar el último momento para ir al baño. Okay. Y algo importante que debemos mencionar es el cranberry, el jugo de cranberry o de arándano, que es una sustancia que evita la adherencia bacteriana, en todo el sistema urinario. Entonces, científicamente está demostrado que por lo menos un vaso de este tipo de jugo cranberry, específicamente el Ocean Spray, evita en más de un 50% la reincidencia de infecciones de vía urinaria. Es bueno aclarar que no es que quita la infección,
previene. Es que exactamente, que previene. Entonces, en vez de tomarnos un jugo de otro tipo de fruta, podemos tener el jugo de cranberry en nuestra nevera y usar 1 o 2 vasos de agua de jugo de cranberry al día. Y esto va a disminuir en más de un 50% la reincidencia de infecciones de vías urinarias. Es una noticia maravillosa. Sí, y esto está demostrado, tenemos 2 estudios hechos en Estados Unidos que nos dicen que más de un 50% disminuye, lógicamente, aunando los otros factores mencionados, disminuye más del 50% las infecciones de vías urinarias. En la mujer principalmente, porque es donde más frecuentemente se producen las infecciones de vías urinarias. Es decir, que a sustituir 2 de nuestros vasos de agua al día por 2 vasos de jugo de cranberry. De jugo de cranberry que sean Ocean Spray. Sí, porque es el más garantizado que contiene la fruta y en base a cuál se han hecho los estudios realmente. Sí. Sí. O sea, higiene, consumo de líquido incluyendo jugo de cranberry. ¿Qué otros hábitos, doctor, para cerrar? Que la ropa interior sea de algodón preferiblemente y un vaso por lo menos de jugo de cranberry al día. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Este espacio suyo. Gracias. Así que cree el hábito usted de venir aquí por lo menos 1 o 2 veces al mes. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, gracias por su sintonía. Recuérdase, quiérase, consiéntase, de tiempo de calidad a los más importantes en su vida, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima semana.